Entonces, estábamos hablando acerca de los oficios de Cristo. Fue donde nos quedamos el domingo pasado. Y habíamos revisado acerca de las naturalezas de Jesús, que son cuáles. ¿Cuáles son las naturalezas de Cristo? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y vimos varios ejemplos acerca de la naturaleza humana y acerca también de cómo se manifestaba su naturaleza divina. Y empezamos a hablar de que la palabra dice en Timoteo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él fue el único, hablábamos de la impecabilidad de Jesucristo, que a pesar de haber sido tentado en todo, nunca pecó, y eso lo hacía digno de ser ese cordero inmolado, el único capaz de dar su vida por el pecado de todos nosotros. Entonces, hablábamos también de que en el Antiguo Testamento los mediadores entre Dios y el pueblo eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo. Todos los profetas que hablaron al pueblo hablaron palabra de Dios. Por eso los profetas decían, así ha dicho el Señor, ¿sí? Porque era Dios mismo quien les daba el mensaje para el pueblo. A su vez, los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, ¿sí? Entonces ellos rogaban a Dios por el pecado del pueblo, amén. Y asimismo los reyes, ¿sí? También tenían esa responsabilidad de cuidado y de gobierno sobre el pueblo. Entonces, así se manifestaba la relación entre Dios y el pueblo en el Antiguo Testamento. Y Jesús cumplió esos tres oficios, que también se le llaman las dignidades de Cristo, ¿sí? Jesús fue profeta, Jesús es sumo sacerdote y Jesús es rey. Amén. Y hablábamos sobre el oficio de profeta que fue predicho por Moisés en Deuteronomio 18:18, cuando dijo, vendrá un profeta aún mayor. Y este oficio de profeta por parte de Jesús comenzó en el río Jordán y terminó en la cruz del Calvario. Jesús fue reconocido como profeta y empezamos a revisar varios ejemplos que no los terminamos. El primero que revisamos fue el de la mujer samaritana. El de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Le dice la mujer a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero más adelante, permítanme. En el 17, perdón. En el 16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces esta mujer, cuando Jesús le revela estas cosas,
que solamente Dios sabía, ¿sí? La mujer le dice a Jesús, me parece que tú eres un profeta. Ahora vamos a Lucas, capítulo 7. Versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ahora vamos a Mateo 21:11. A ver quién lo tiene por ahí, por favor, que me pueda apoyar con la lectura. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Entonces vemos que cuando Jesús entró a Jerusalén, todo el pueblo de Jerusalén decía, este es el profeta. Amén. Vamos a Lucas 22:64. Lucas 22:64. Lucas, sí. 22:64. Dice, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Los mismos soldados romanos, cuando lo estaban escarneciendo, se burlaban de él, sabiendo que Jesús era profeta. Lucas 24:19. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Entonces, Jesús como profeta predijo o predicó salvación. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasaba con los profetas en el Antiguo Testamento? Ustedes que han estado viniendo los miércoles al estudio de los profetas, ¿qué es lo que sucedía generalmente con todos los profetas? Los mataban, los perseguían. ¿Pasó diferente con Jesús? No, pasó exactamente lo mismo que pasó con todos los demás profetas. Todos los profetas en el Antiguo Testamento predicaban arrepentimiento, predicaban salvación. ¿Y qué hacía el pueblo? Perseguirlos y matarlos, desechar a Dios y hacer lo que a ellos bien les parecía, porque realmente eso es lo que sucedía, que el pueblo hacía lo que les parecía. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 19. Del 41 al 44. Dice, habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes
te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús les está diciendo, ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Qué les habrá querido decir con esto? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Qué les habrá querido decir Jesús cuando les dijo, ustedes no conocieron el tiempo de su visitación? Aquí donde dice, mas ahora están encubiertos tus ojos, quiere decir que ignoraban y que no tenían esa visión de ver lo que estaba pasando en ese momento. No tenían la capacidad para alcanzar a entender lo que estaba pasando en ese momento. ¿Quién era Dios que estaba con ellos? ¿Quién era Dios que estaba con ellos? Pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron. ¿Sí? Y qué importante, hermanos, es tener el discernimiento. La palabra dice que nosotros tenemos que estar entendidos en los tiempos. Y así como muchos judíos en su momento, cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, lo rechazaron, así muchas personas hoy. Así muchas personas hoy. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho? ¿Y tú desde cuándo estás diciendo que Cristo viene y yo no veo que venga? Perdón, o sea que visitación es como decir cuando el Señor me habló y yo lo ignoré. Exacto. Ah, ok. Exacto. Eso hicieron los judíos. Jesús estuvo ahí, hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios. En él se cumplía toda la palabra de los profetas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No lo recibió, lo rechazaron. Dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Porque Jesús, cuando vino a su ministerio terrenal, él dijo, he venido a la casa de Israel, primero a las ovejas perdidas de Israel. Su ministerio iba encaminado primeramente a Israel, porque Israel es el pueblo con el que Dios hizo un pacto desde el Éxodo, y mucho más antes, desde Abraham. Pero el pueblo no les recibió como Mesías. Lo rechazaron, lo maltrataron, lo mataron. No entendieron, estaban cegados sus ojos, así como están cegados los ojos de muchos hoy día que siguen sin creer en Jesús, que siguen burlándose del Evangelio. Y así ha sido siempre. Siempre ha habido gente que tal parece que sus ojos han sido vendados. ¿Y qué sucedía con el pueblo? El pueblo quería salvación, pero ¿cuál era la salvación que esperaban los judíos? ¿Y por qué fue que ellos no entendieron? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de salvación era la que esperaban los judíos? Esperaban un reino físico. Exactamente, ellos esperaban un reino físico, ellos esperaban un rey que dijera, bueno, ya vine aquí con mi espada y vamos a matar a todos los soldados romanos y vamos a traer libertad. Ellos pensaban que el reino de Dios era un reino que iba a venir con violencia. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados desde el Antiguo Testamento a que los reyes, como David, como Salomón, ¿qué hacían? Iban a las batallas. Iban a las batallas, ¿para qué? Para ser libres, para ganar territorio. Y ese era el reinado al cual ellos estaban acostumbrados. Pero ¿qué decía el Señor? Mi reino es un reino de paz. Yo he venido a traer el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos ellos no lo entendían. Que era un reino que no tenía nada que ver con la violencia. Que era un reino que no tenía nada que ver con la espada. Por eso no lo recibieron. Porque ellos pensaban que la libertad que ellos iban a tener era una libertad física. No entendían que era una libertad espiritual. Entonces decían, ¿cómo es que tú eres el rey? ¿Cómo es que tú eres el Mesías? Pero seguimos bajo el yugo del Imperio Romano. Por eso no lo recibieron. ¿Sí? ¿Cómo es que tú eres el rey? ¿Cómo que tú eres el Mesías? Pero pues los romanos te van a apresar. ¿Cómo es que tú eres el rey? ¿Cómo es que tú eres el Mesías? Pero pues los romanos siguen matando judíos y crucificando judíos. ¿Cómo es eso?
Entonces ellos por eso no entendían. ¿Sí? Y hoy día, ¿ustedes creen que no haya gente así que piensan que el reino de los cielos es un reino donde ya no vas a tener ningún problema, ninguna dificultad? Y por eso mucha gente se aleja, porque mucha gente también tienen vendados sus ojos y no han entendido el sacrificio de la cruz. Mucha gente parece que están cegados y dicen, ¿cómo que estoy en el reino de Jesucristo, pero sigo teniendo problemas? ¿Cómo que estoy en el reino de Jesucristo, pero todavía sigo con problemas en mi casa, con situaciones difíciles? ¿Y qué hacen esas personas? Se alejan y dicen, no, pues es que yo cuando estaba en el mundo estaba mejor. Muchas personas dicen así y muchas personas se van de la iglesia por eso, porque dicen, no, pues es que no he visto que se acabaron mis problemas, porque piensan que Jesús es un boleto a una vida sin problemas. Ignoran lo que dicen las escrituras, que tendremos tribulaciones, que tendremos aflicciones, pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Es lo mismo, el mismo problema que tuvieron muchos judíos, de que sus ojos estaban vendados, es el mismo problema que tiene la gente hoy, que piensa que el reino de los cielos es un reino sin dificultades. Es lo mismo. La mentalidad del hombre no ha cambiado. Y fíjense, en Mateo 26:52, leamos desde el 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Entonces, Jesús en ningún momento permitió que los discípulos sacaran la espada y empezaran a pelear con los soldados romanos, porque su reino no era un reino de violencia. Jesús ni siquiera en el momento en que lo estaban arrestando permitió violencia. Nunca permitió violencia, porque su reino no era un reino de espada, su reino era el reino de los cielos. Y eso es lo que los judíos no pudieron comprender, hermanos. No pudieron entender cuál era la salvación que ese Mesías ofrecía. Era una salvación de sus almas. Era un reino espiritual. Dicen Romanos, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. No dice en ningún momento la palabra que el reino de los cielos sea sin problemas, sin broncas y con dinero. No dice eso. No dice eso la palabra. Entonces, no nos confundamos, amados hermanos. Y saben, lo peor es que el pueblo judío al día de hoy sigue pereciendo, hermanos. ¿Por qué? Por querer tener un reino o por tener una justicia con violencia. Después de la muerte de Jesucristo, en el año 68 después de Cristo, hubo una guerra con el Imperio Romano, que fue la guerra donde destruyeron el templo de Salomón, y nada más, lo único que les quedó fue el muro de los lamentos. Entonces, aún Jesús vino a la tierra, murió, se fue a la gloria junto con el Padre, y el pueblo judío siguió sin entender la salvación que Jesucristo les ofrecía. Pero eso no fue algo que fuera nuevo, no fue una actitud nueva en el pueblo de Israel. Ellos tuvieron esa actitud desde el Antiguo Testamento. Fíjense, en Números 14, desde el versículo 40, Números capítulo 14, versículo 40 dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar
del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir de la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en Números? Ellos querían ir por el camino donde ellos querían ir. Pero ¿qué sucedió en el desierto? Ellos tenían que moverse de acuerdo como se moviera la presencia de Dios, no según sus propios pensamientos, no según sus propios conceptos. Entonces Moisés les dijo, no vayan por ese camino porque la presencia de Dios no está por ese camino. Va a salir el amalecita, va a salir el cananeo y los van a herir. Pero el pueblo necio, desde el Antiguo Testamento ellos quisieron seguir sus propios caminos y no lo que el Señor les decía. No entendían. Y llegó el Nuevo Testamento y llegó el Mesías. En Hebreos dice, el Señor les ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, pero el pueblo no entiende lo que el Señor quiere decir, quiere hacer su propia voluntad, y por eso el pueblo perece, por no dejarse guiar del Señor, por querer seguir su propio camino, por querer amoldar a Dios a sus propios conceptos. Eso es lo que pasa. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, pero no es lo que a nosotros nos parece, ni lo que nosotros queremos. No es el Dios que nosotros nos queremos idear. Y ese ha sido el problema de la humanidad, que cada quien tiene un Dios según se lo ha querido imaginar. Cada quien tiene el Dios que le conviene. ¿Sí o no? Si nos ponemos a pensar y analizar en las diferentes creencias, cada quien tiene el Dios que le conviene. Una persona que, por ejemplo, está en la religión tradicional, tú le predicas y la persona se pone a pensar, no, pues es que no me conviene. Ese Dios que tú me ofreces no me conviene, porque pues tengo que dejar las cervecitas. Tengo que, en cambio acá, pues yo tomo, luego voy, me confieso, si algo malo, pues rezo 3 Ave Marías. Si ya quieres seguir a Cristo, ya no puedes estar en la borrachera. Oye, pero si tú decides seguir a Cristo, ya no puedes andar en el adulterio. Oye, porque Cristo cambia. Cristo no puede estar donde está el pecado. Entonces necesitas arrepentirte, necesitas empezar una vida nueva, necesitas dejar que el Espíritu Santo te moldee. Y dicen, no, entonces no. Entonces no. Y ahora lo último es que de cristianos se vuelven católicos. He conocido por ahí varios. Porque no les conviene, o sea, ese tipo de Dios no les conviene. Entonces mejor vuelven atrás. Es la verdad, hermanos. Y así estaba el pueblo de Israel. Querían hacer lo que ellos quisieran. Querían un Dios a su manera. Querían un Dios a su manera. Pero Dios no se va a moldar a nuestros modos, ni a nuestras maneras, ni a nuestra forma de pensar. Dios es Dios y Él no cambia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, porque Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Amén. Jesús como profeta anunció el reino. Vamos a Mateo 4:17. Mateo 4:17. ¿Y qué dice su título ahí en la Reina Valera? Jesús principia su ministerio.
Y entonces dice el versículo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía Jesús? Arrepentíos. El reino de los cielos necesita personas que estén arrepentidas. No podemos seguir iguales, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya desde ahí, ya como que el mensaje a los israelitas pues no les gustó, ¿verdad? Que llegara Jesús. Arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era ese reino de los cielos? Jesús mismo. Jesús mismo vino a implantar un reino, como dicen Romanos, de justicia, paz y gozo, no un reino violento. Entonces, en Mateo capítulo 13 hay varias parábolas. ¿Se acuerdan cuando vimos, no lo vamos a leer porque está un poco largo, pero se acuerdan cuando vimos el estudio bíblico de los eventos anteriores a la Semana Santa? Que Jesús antes, en esa última semana, habló sobre varias parábolas. Y en esas parábolas Jesús habló de que él iba a separar a las ovejas de los cabritos, al trigo de la cizaña. Y entonces en este capítulo de Mateo 13, el Señor explicó, ¿verdad? Esa forma cómo él iba a separar, ¿sí? Los que iban a ir a ese reino de los cielos, porque él antes de partir, toda esa semana, todas las parábolas que Jesús dijo en la última semana de su ministerio terrenal, fueron parábolas de separación, de que no todos, decía el Señor, no todos van a ir al reino de los cielos, no todos van a ir a la presencia del Padre, no todos van a estar sentados en las bodas del Cordero. Y Jesús en esa última semana lo explicó bien. Él va a separar los que son sus hijos y los que realmente no lo son. Porque ¿quiénes son los hijos del Señor? Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son los hijos de Dios, los que hacen la voluntad del Padre. Amén. Otro de los aspectos de Jesús como profeta es que Jesús predijo el futuro. Amén. Y ejemplo de esto lo vemos en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Mateo 24 y 25 son puras profecías que Jesús dijo. Búsquenlo. Mateo 24 y Mateo 25. Y dice el Señor, vamos a recordarlo, porque a veces se nos olvida. Dice, a partir del versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Jesús dijo, mirad que nadie os engañe? Porque sabía que iban a llegar muchos falsos profetas, ¿sí? Dice la palabra que al final de los tiempos se levantarán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que aún a los escogidos engañarán. Eso dice la palabra. Entonces el Señor antes de partir le dice a sus discípulos, miren, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Se han escuchado de esas personas que dicen que son Jesús? Hace poco hubo uno de Brasil, no sé quiéncito, Miranda, me acuerdo que decía que según era Jesucristo hombre, ¿no?
y cuántas personas tenían en esa iglesia. La verdad ya no recuerdo bien cómo se llamaba la iglesia, pero eran millones de personas porque supuestamente el dichoso apóstol pues era Jesucristo, ¿no? Falso profeta. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto va a pasar, hermanos, esto va a pasar. Esto ya empezó a pasar. ¿Cuántos pastores, cuántos cristianos no han sido encarcelados ya en otros países? Sí escucharon creo que fue en Estados Unidos, de un pastelero que le pusieron una demanda porque no quiso hacer un pastel para una boda gay. Eso fue noticia. Si han escuchado ustedes que ya está prohibido, por ejemplo, que un pastor le predica a un homosexual porque eso es atentar contra el libre desarrollo de su personalidad e injuriarle en su identidad? Sí, ya está prohibido. Aquí en México, aquí en México, este gobierno. No nos vamos lejos. Entonces, amados hermanos, así estamos. Y llegará el momento en que esto se va a cumplir plenamente. O sea, no nos asombremos. No nos asombremos cuando ustedes vean que agarraron a un cristiano preso porque se puso a predicar en una esquina. No nos asombremos. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y a medida que se van dando paso a tanto libertinaje en las naciones, y a medida de que se van autorizando más las bodas gays, que los gays adopten, que el aborto y todas esas cosas que van en contra de la palabra de Dios, cualquiera que diga lo contrario, pues será tomado como preso o demandado por ir en contra de las leyes de los hombres y hablar a favor de las leyes de Dios. Eso ya está pasando. Aquí en México sacaron una película hace, bueno, ya tiene años. Esta película de Paco de Toro, ¿no se fue? De unos que hablaba en contra del homosexualismo. Bueno, la película yo creo que duró 2 días en cartelera. La vetaron. ¿Eso no es persecución? Eso es persecución, hermanos. Porque ¿por qué los cristianos no nos podemos expresar libremente? Y la realidad es que no nos podemos expresar libremente en nada en contra de esas cosas. Yo les he contado que ya nosotros varias veces nos han mandado mensajes de que nos van a cerrar la página. Eso es una realidad, hermanos, no les estoy diciendo mentiras. Varias veces nos han mandado mensajes de que nos... ¿Saben cuándo me mandaron el primer mensaje? De que nos iban a cerrar la página cuando subí la prédica del 12 de diciembre. ¿Se acuerdan que di un estudio? Esa vez nos mandaron que porque alguien se había quejado porque estábamos mandando mensajes de odio y no sé qué tanto. Fue la primera vez. Y así varias cuando hacemos así alguna prédica que tiene que ver con alguno de estos temas, luego alguien se queja, ¿no? Porque pues cuando tú no estás de acuerdo con alguien, con algo que están diciendo, mandas un mensaje, ¿no? A las redes de que es un mensaje ofensivo o algo así, y luego te dicen de que te van a bloquear la página. Eso no es persecución, hermanos. Eso es persecución. Sutil, pero es persecución, porque entonces no nos podemos expresar libremente sobre las cosas que no estamos de acuerdo. No nos podemos expresar entonces libremente cuando se supone que estamos en un país con libertad de expresión. No es tal, ¿verdad? Entonces, esto todo ya está sucediendo, hermanos.
Pero todo esto lo dijo nuestro amado Jesucristo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está pasando eso, hermanos? ¿El amor de muchos cristianos se ha enfriado? Sí, sí, parece increíble, pero es una cosa generalizada en la iglesia. El amor de muchos se ha enfriado. La gente está más pendiente de otras cosas que de estar en la presencia de Dios, la verdad, por tanta maldad, por tanta tecnología, por tantas cosas que distraen a las personas de la presencia de Dios. Es increíble. Fíjense que en esta semana que pasó, pues mi esposo y yo fuimos con los jóvenes al congreso allá en Mérida y tenían que decir los cantantes, ¿no? Que se presentaron allá para ministrar a los jóvenes porque estuvo en espíritu y en verdad y estuvieron bajo edad y tenían que decir, guarden sus celulares, vamos a conectarnos con el Señor, porque todos los jóvenes, ¿no? Muchachos, por favor, nadie se tiene que enterar de lo que pasó aquí, es un momento íntimo entre Dios y ustedes, por favor. ¿Por qué? Por esto que dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Y más en los jóvenes, están distraídos con tantas cosas que se les hace difícil conectarse de verdad, con la presencia de Dios. Es increíble, hermanos. Pero así estamos, esa es la condición de la iglesia de hoy. Esa es la condición, amados hermanos. Dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Está siendo predicado el evangelio a todas las naciones del mundo? Sí, sí. Cada día más se traduce la palabra a más idiomas. Cada día más las personas tienen alcance a la palabra de Dios. Cada día más. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí ya está hablando de la tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y sigue la profecía. Luego habla de la venida del Señor. Luego habla en el 25 de la parábola de las 10 vírgenes, que nos enseña que tenemos que estar preparados como iglesia. Tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, porque un día el Señor
volverá. Nos habla también de la parábola de los talentos. Nos habla de que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, nos ha dado dones, y el Señor va a venir un día y va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? No, Señor, estuve en el reposo. No, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Si Cristo viene mañana, ¿qué le vas a decir? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Porque los talentos no son de nosotros, ni son porque seamos, muy eficientes, ni muy, ¿no? Los talentos nos los ha dado Dios. ¿Para qué? Para que edifiquemos su iglesia. Amén, hermanos, no para que estemos en la comodidad, sino para edificar su iglesia. Entonces, amados hermanos, vemos nosotros que el Señor, como profeta, anunció su salvación, anunció el reino y predijo el futuro. Amén. Vamos a terminar aquí para entonces en la próxima clase hablar de Jesús como sacerdote. Amén. Que es la otra dignidad de Cristo o el otro oficio de Cristo. ¿Sí? Jesús como sumo sacerdote. Vamos a